Muy buenas tardes a todos quienes estáis participando en esta sesión virtual. Soy Francisco Arbós, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis participando en esta sesión, en el que vamos a hablar o vamos a hacer una panorámica del estado actual de los fondos Next Generation, un fondo de recuperación, un instrumento que fue creado en el año 2020 por el Consejo Europeo con el objetivo de paliar las dificultades en las cuales esperaba que entraran las empresas como consecuencia de la pandemia y que más adelante pues se ha ido también ampliando para poder hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que es el otro conflicto geopolítico que hemos sufrido recientemente. Como sabéis, un fondo que al principio contemplaba 750.000 millones de euros, una cifra que ha ido también aumentando, ¿no?, en los últimos tiempos y, bueno, siendo España pues uno de los mayores beneficiarios de estos fondos, ¿no?, para poder aplicarlos en cuatro ejes como son la transición ecológica, la transformación digital, cohesión social y territorial y la igualdad de género. Como en esta sesión participan tanto empresas pertenecientes a la red, ¿no?, de Cámara de Comercio Brasil-España, Brasil-Cataluña y también de la propia red de FIGroup, que es la empresa, la organización que protagoniza este seminario, ¿no?, debido a su gran experiencia, ¿no?, en la gestión de fondos europeos y subvenciones para empresas en materia de innovación. eh, Creo que es inconveniente también pues para esas empresas que no formen parte estricta, ¿no?, de la Cámara de Comercio, pues que presentemos muy brevemente lo que hacemos. Cámara Brasil-España, Brasil-Cataluña, somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es principalmente fomentar la relación económica entre Brasil, España, Cataluña. Forman parte de esta organización las empresas españolas que tienen una presencia en Brasil o que quieren tener una empresa en Brasil y también empresas brasileñas que están interesadas en realizar actividades en Europa utilizando España como puerta de entrada, con lo cual para nosotros es, por supuesto, como Cámara, tenemos un gran interés en conocer el estado actual de estos fondos Next Generation, por cuanto como colectivo empresarial creemos que es de gran interés para las empresas que forman parte de nuestra organización. Y creemos también pues, que gracias a estos fondos las empresas españolas podrán también acometer con una mayor facilidad estos procesos de internacionalización hacia países como Brasil. Vamos a tener hoy aquí la participación de una gran experta en esta materia, ¿no?, como es Alba Sánchez, Strategy Expert Leader en FIGroup, quien nos hablará, pues bien, nos hará esta panorámica, ¿no?, de cómo están actualmente los fondos, cuáles son los conceptos a los que deben alinearse las empresas, cuáles son los ejes de distribución de estos fondos, ¿no? También PERTES, licitaciones, las ayudas propiamente de Next Generation, las premisas que deben cumplir los proyectos. Y tenemos también con nosotros a Xavier Nolis, ¿no?, que es Partnership Manager de FIGroup, quien se va a encargar de presentar también contenido de la sesión, presentar a FIGroup como organización especialista y también al ponente de lujo que tenemos hoy. Así que, por mi parte, muy agradecido a todos por su participación y cedo la palabra a Xavier Nolis. Cuando quieras, Xavier. Hola, buenas tardes. Primero de todo, Francisco, muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por esta coorganización de esta webinar que hacemos encantados con vosotros, con la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Agradecer a todos la gente de empresas que se han apuntado para esta webinar muy enfocada en los fondos europeos Next Generation. Y bueno, como os ha dicho Francisco, voy a hacer un poco de introducción de lo que es FI. Yo creo que muchos lo conocéis, pero creo que es bueno hacer un recordatorio. FI Group es una multinacional, una consultora multinacional enfocada en I+D+I, ¿vale?, que tiene más de 13.500 clientes activos,
con una cifra de negocios superior a los 130 millones de euros a nivel mundial y con más de 1.500 empleados en todo el mundo. Esta cifra de empleados va creciendo año tras año porque cada vez más empresas están solicitando pues, estas ayudas, estas inversiones en I+D y están más necesitadas de este trabajo que realizamos desde FI Group. Actualmente tenemos 40 oficinas repartidas por todo el mundo y destacando pues, en Europa una gran presencia con oficinas bastante grandes como es Francia, que se podría equivaler a nivel facturación y a nivel empleados igual que la de España, la de Italia, que está creciendo considerablemente gracias a los fondos de Next Generation, en la de Inglaterra y el desembarco que estamos haciendo en todo lo que es LATAM, Latinoamérica. A nivel España, pues tenemos una facturación de 40 millones de euros. Este 2022 se va a superar con creces y tenemos 2.500 clientes actualmente y un presupuesto destinado al I+D+I de más de 3.000 millones. Tenemos una cuota de mercado muy elevada y también con expectativas en los próximos años de crecimiento. El plan estratégico es de crecimiento, de seguir creciendo, tanto por los fondos Next Generation como por la necesidad de muchas empresas a seguir necesitando deducciones fiscales o otros servicios que ofrecemos. Estos servicios que ofrecemos, nosotros hacemos un acompañamiento integral dentro de estos servicios. Nuestro core business, como hemos dicho anteriormente, las deducciones fiscales, todas las inversiones que se hacen en investigación y desarrollo y pues se pueden deducir fiscalmente. Si es innovación tecnológica se puede deducir hasta un 12%, si es investigación de un 15 o un 42%, dependiendo. Bonificaciones sociales por el personal investigador. Y ayudas nacionales, todas relacionadas con IDAE, CEDETI, todas relacionadas con las inversiones que se hacen en desarrollos de I+D+I. Aparte, este es el core business, porque es la parte que nos dedicamos más, pero tenemos otras ayudas, otros servicios muy enfocados en ayudas, por ejemplo, a lo que decíamos, estamos enfocándonos, especializándonos mucho en Next Generation, en ayudas europeas, Horizon Europe y algunas más, en las IAEs para las asociaciones, agrupaciones empresariales innovadoras, estamos muy especializados en el sello, en la consecución del sello y en las ayudas en sí. En el eje innovación, por ejemplo, estamos una apuesta muy clara por el FI Boost, que es el Scouting y la aceleración de empresas, por el InnoLab, que hacemos workshops para estas innovaciones, y también por el eje financiero a la parte más del IBE y también muy destinada a actuación sobre costes de impuestos, fiscalidad inmobiliaria, como es la reducción a través del recálculo de los impuestos que se ha pagado o que se pagan. Y yo, sin más, esto es un poco, aquí veis la slide de acompañamiento integral y sin más doy entrada a nuestra querida Alba Sánchez, como han dicho, gran experta en Next Generation, una persona que sabe más, estrategia gran líder de FI y con una gran experiencia y con un gran conocimiento del tema. Adelante. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a por el objetivo, ¿no?, del webinar en el que todos ustedes pues han tenido interés, que sería el ambicioso objetivo, ¿no?, de tener esta visión global de Next Generation después de ya pues 2 años de andadura de este programa con un histórico pues brutal, ¿no?, en cuanto a cantidad de fondos que va a recibir España y que pues todavía le queda un largo camino por recorrer. Por tanto, el objetivo a lo largo de los próximos minutos de mi intervención, voy a intentar hacer pues un punto de hasta ahora qué es lo que ha pasado, grandes cifras, principales conclusiones y aprendizajes que hemos tenido todos con estos primeros años, meses de andadura de Next Generation. Posteriori, vamos a entrar en lo que sería el año 2022 y corto plazo, los próximos meses, qué podemos esperar o a qué oportunidades tenemos que estar todos atentos para poder financiarnos con los fondos. Y por último, pues los 4 tips, ¿no?, a modo de conclusión de esta jornada sobre consejos que por nuestra parte pues queremos compartir para todo aquel que quiera participar, si es que todavía no lo ha hecho en estos fondos, en estas convocatorias que pone a disposición, pues en este caso, España. Bien, por poner un punto de situación, seguramente es de sobras conocido. Next Generation para España va a representar en total, la integración de diversos fondos de la Unión Europea,
pero España va a recibir a lo largo de todos estos años un total de 147.000 millones de euros. Esta cifra se ha visto aumentada en los pasados meses, lamentablemente porque el impacto de la crisis del COVID en España ha sido peor de lo que se preveía. Se hizo una estimación o se analizó cuál había sido la recuperación post-COVID de cada uno de los Estados miembros y se hicieron unos ajustes. Con lo cual España, bueno, al verse que se había recuperado peor de lo que estaba previsto, pues como digo, lamentablemente nos recuperamos peor. La parte buena, pues es que tenemos más fondos, en este caso 7.000 millones más de fondos para destinar a convocatorias y a inversiones en nuestro país. Entonces, para hacer también este punto de partida, a mí me gusta muchísimo utilizar una metáfora, y es que si estuviéramos ahora viendo pues una serie de Netflix o de Amazon Prime, me da igual la marca, aquí no es Publi, ¿no? Ahora estaríamos hablando de que en Next Generation estamos en la temporada 1. La temporada 1, pero va a haber 2 temporadas. Es decir, ahora estamos en la partida, en esta primera temporada, donde España recibe 77.000 millones de euros a fondo perdido por parte de la Comisión Europea. Pero próximamente España va a presentar una adenda para decir cuál va a ser su plan, cómo va a invertir en esta segunda temporada, que serán otros 70.000 millones de euros. Por tanto, queda muchísimo por recorrer. Y a día de hoy lo que tenemos información y lo que ha compartido, bueno, de hecho está preparando el Gobierno de España es esta adenda de la cual aún no se tiene información, solo algunas pinceladas de algunas políticas estrella que el Gobierno quiere llevar a cabo, con las cuales mencionaré también a lo largo de mi presentación. Aquí, ¿vale? Entonces, a lo largo de estos años, Next Generation se había planteado desde un inicio en financiar inversiones y proyectos desde la pandemia del COVID, pero en 2020 apenas fueron algunas actuaciones muy concretas, pero sustancialmente desde el 2021 y hasta 2026. Este es el marco con el que seguimos actualmente todos trabajando y todos tenemos que tener en mente. Y es que Next Generation nos va a permitir financiar actuaciones en nuestras empresas realizadas desde el 2021 hasta el 2026. Ahora bien, ¿qué está pasando? Quizá hayan leído en prensa que hay un retraso, luego veremos en las siguientes slides 4 cifras para que entiendan la magnitud de este retraso, con lo cual sabemos que el Gobierno de España está intentando negociar con Bruselas una posterior realización de estas inversiones y se baraja, veremos si se consigue o no, en que este periodo que actualmente está contemplado hasta 2026 se alargue hasta 2028. ¿Por qué? Porque la acumulación de retrasos en la inversión tan grande que se tiene que llevar a cabo, pues difícilmente España va a poder cumplirlo si se limita a proyectos que finalicen en el 2026. Por tanto, bueno, por ahora el escenario que tenemos que tener todos en la cabeza es inversiones, actuaciones que vayan a tener en vuestras empresas hasta el 2026, pero con la mira y atentos a que quizá próximos meses a lo largo del 2023 podamos recibir la noticia de que este plazo se amplía y podamos tener en cuenta inversiones más allá del 26 hasta el 28. ¿Qué ha pasado a lo largo del primer año de Next Generation? Cifras macro. Si hacen cuentas muy rápidas, sin entrar en el euro, esos 77.000 millones de euros que España ahora está jugando en la partida en esa primera temporada, si los dividimos por años, esto implica prácticamente unos 28.000, 29.000 millones de euros anuales en 21, en 22 y en 23, que es lo que España se había comprometido a ejecutar ante la Unión Europea. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos vivido en este primer año 2021? En este primer año hemos visto que de los 28, 29.000 millones de euros nos hemos quedado en menos apenas 8.500 millones de euros desembolsados en 520 convocatorias. Es decir, una cantidad considerablemente inferior a lo que se esperaba por la puesta a punto de las administraciones, la dificultad de arrancar nuevos instrumentos, etcétera, etcétera. A pesar de ello, la Unión Europea sí que ha ido desembolsando
cantidades económicas al gobierno para poder financiar estas actuaciones. Aquí ven que mayoritariamente con 16.000 millones de euros, bueno, el diseño de políticas para la modernización y digitalización del tejido industrial ha sido aquel que ha tenido mayor peso. También la agenda rural y urbana, la lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. También un 20% de las actuaciones durante este 2021 han ido dirigidas a esta política que estaba definida en el Plan España Puede. Luego ya le siguen otras políticas como infraestructura y ecosistemas resilientes, educación, conocimiento, formación continua, etcétera, etcétera. Cada una de estas políticas se divide a su vez en varias inversiones y a su vez en muchas convocatorias, licitaciones e incluso inversiones directas realizadas por las administraciones. Y de hecho, a día de hoy todavía no se tiene, a pesar de que el Gobierno de España presenta unos informes periódicos de cara a, bueno, en un portal abierto web para seguir el plan de recuperación, no se conoce el detalle exacto de cuáles son todas las inversiones que se han realizado con Next Generation. Lo que es subvención, lo que son las convocatorias, sí, porque disponemos de la base de datos nacional de subvenciones, que es abierta, que ya existía previamente y que ahora nos permite ver aquellas ayudas que han sido desembolsadas gracias a Next Generation, pero existen muchas otras inversiones sobre las cuales pues, no tenemos tanta visibilidad. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos visto? Para bien o para mal, ha habido avisos de retraso que había comentado anteriormente, con lo cual, bueno, hemos podido también aprovechar y tener ciertos aprendizajes todos juntos, porque sí que hemos visto que ha sido a partir de septiembre de 2021, pero especialmente en 2022, donde hemos tenido el boom y esta aceleración para tener las convocatorias que las empresas pues estamos esperando. Pensad que cuando hablamos de Next Generation estamos hablando tanto de convocatorias que son nuevas, que no existían previamente y que por tanto los organismos suelen tardar más en definir cuáles son las bases reguladoras. Tuvimos la famosa época de las manifestaciones de interés donde el gobierno hacía llamamientos al tejido empresarial para que presentaran sus proyectos para saber cómo enfocar estas convocatorias y tuvieron pues muchísima relevancia y hubo gran cantidad de interés en hacer conocer estos proyectos a la administración, pero cuando hablamos de Next Generation también hablamos de líneas de convocatorias que ya existían previamente, que gracias a Next Generation pues tienen mayor dotación económica y que pueden financiar porcentajes mayores a fondo perdido de lo que se podía hasta el momento, ¿no? Al final España dispone de más recursos, con lo cual vamos a aprovechar y convocatorias que son interesantes, pues, por ejemplo, las de I+D en CEDETI, ¿no? Un programa Misiones, que no sé si lo conocerán, pero bueno, a modo de ejemplo, pues este programa ya existía, pero tiene unas dotaciones superiores porque se nutre de estos fondos Next Generation. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿No? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que, especialmente en 2022, aquí hemos visto que la mayor parte de convocatorias con mayores dotaciones son aquellas que fomentan la cooperación, ¿vale? Lo que serían proyectos consorciados. ¿Tenemos convocatorias a las cuales una empresa se puede presentar de forma individual? Sí, pero normalmente, salvo casos más concretos, que los hay, la gran mayoría están dedicadas a consorcios. Y si no son para consorcios, en todo caso, sí que se quieren asegurar que la empresa, si por ejemplo vamos a hacer una inversión para un nuevo proceso o para la generación de energías renovables, asegurar mediante cartas de apoyo, manifestación de interés dentro del proyecto, es decir, de alguna forma el gobierno se quiere asegurar que aquel ecosistema que va en torno al proyecto realmente está interesado y están todos los cabos atados, que no son proyectos que una empresa de forma individual quiere realizar porque sí, simplificando mucho, y que luego pues no vaya a tener un interés y que luego pues esos fondos no vayan a tener un impacto en la actividad económica del ecosistema, de la temática que sea.
También estamos viendo que la colaboración público-privada con organismos de investigación, universidades, centros tecnológicos, también ya tenía relevancia, pero todavía tiene más relevancia si cabe. De hecho, existen en algunos ámbitos, como podría ser el de la salud, una relevancia espectacular, ¿no? Con convocatorias donde los grandes protagonistas son los organismos públicos, son en muchos casos aquellos que tienen unas condiciones de financiación más favorables, por unos porcentajes de financiación más altos y a fondo perdido, mientras que las empresas a veces tienen que participar en el proyecto, pero a veces con unos porcentajes más bajos de financiación, a veces combinando lo que sería fondo perdido con financiación retornable, con préstamos, para que me entiendan, etcétera, etcétera. ¿Qué más estamos viendo? Next Generation a nivel de Europa, esto no es algo específico de España, exige que cualquier inversión que se pague con fondos Next Generation no puede perjudicar al medio ambiente. Esto es lo que se llama cumplir el principio de NSH. Esto, las primeras convocatorias de 2021, al ser las primeras, tuvieron la buena suerte en este caso de que en la mayoría de veces cuando una empresa solicitaba esta ayuda, muchas veces con un simple check afirmando que una autodeclaración de que no se perjudicaba al medio ambiente, de que se estaba cumpliendo el principio de NSH, era suficiente. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? Que cada vez más organismos están exigiendo que no nos sirve simplemente con declarar que cumplimos el principio de NSH, sino que en caso de que nos otorguen la ayuda, hay que certificar o hay que hacer una memoria de autoevaluación, es decir, una justificación muchísimo más compleja, argumentando con una memoria técnica todos los puntos dependiendo del proyecto, y en algunos casos una certificación externa por parte de entidades certificadoras que realmente garantice que no se está cumpliendo este DNSH. Esto es importante y es laborioso y es costoso de realizar, y parece, todo apunta a que en 2022 ya hemos visto que va a haber muchas convocatorias así, en el 2023 pues todavía más, a tener en cuenta para todos aquellos que tengáis que preparar algún proyecto. También hemos visto que los proyectos en muchas administraciones donde se va a evaluar proyectos que tienen cierto componente innovador, y la innovación es un objetivo principal de Next Generation, pues los organismos no tienen la capacidad de evaluar este componente de investigación, desarrollo o innovación. Por tanto, ¿qué es lo que hacen o qué nos piden a quienes vayamos a solicitar una ayuda? Nos piden que para proyectos de innovación, pues también vengan de la mano de una certificación externa por parte de una entidad certificadora que acredite que ese proyecto realmente es un proyecto de investigación, es un proyecto de desarrollo, es un proyecto de innovación, ¿no? De forma que a la administración que da la ayuda le simplifica lo que sería el proceso de evaluación, garantiza que realmente pues ese proyecto tiene esa categoría, pero la contra, y no es trivial, es que obviamente esto también requiere un esfuerzo de preparación, incluso un esfuerzo económico, ¿no? Para quienes tengan que, al final, esta certificación pues se tiene que pagar, ¿no? A las entidades certificadoras. ¿Qué más vemos? Vemos plazos muy cortos de preparación, de presentación de las propuestas. Vemos que en algunos casos se dispone de las bases reguladoras y de la convocatoria con antelación, pero en otros casos no. En otros casos, convocatorias que son totalmente nuevas, se publican las bases, se publican la convocatoria y se abre el periodo de presentación, llegando a casos que en algunos casos sí que tenemos pues 2 meses de presentación, lo cual da muchísimo margen para poder preparar proyectos competitivos y que puedan competir, ¿no? para lograr esta financiación. Mientras que en otros casos no, en otros casos estamos viendo que, pues por ejemplo, en el mes de agosto hemos tenido convocatorias totalmente nuevas, este caso, nuevas bases, nuevas convocatorias y periodo de apertura durante solo 15 días y en el mes de agosto. Esto obviamente no es la mejor de las situaciones, a veces pues puede ser un gran inconveniente
siempre, especialmente si no se ha trabajado con anterioridad, ¿no? Esta definición de proyecto, que pues ya hago spoiler de mensajes finales de la presentación, es muy importante, ¿no? La anticipación, dado todas estas tips que están viendo, que estamos comentando, ¿no? La necesidad de esta cooperación, de buscar socios, de llegar a acuerdos, de asegurar que cumplimos con el medio ambiente, que haya que certificar los proyectos previo a la presentación, que vayamos a tener, en el peor de los casos, 15 días para presentar un proyecto, y por no decir otros temas financieros que aquí aparecen. A veces se pide la constitución de garantías, se exige responsabilidad solidaria entre los miembros de estos consorcios o con la administración, con lo cual es necesario sí o sí anticiparse, tener muy claro qué proyectos se desea preparar para presentar a una convocatoria, que quizá todavía no tengamos las reglas del juego sobre la mesa, pero lo que sí que tenemos es el plan de recuperación, y aquí nos marca cuál es la dirección, cuáles son estos vectores hacia los cuales van a salir las convocatorias. Por tanto, tener mente abierta, aterrizar todo lo posible aquellos proyectos que se desean llevar a cabo, y en el momento en que se conocen las reglas del juego, entonces sí, ser lo más rápidos posibles cuando se requiere, y si no se requiere, pues maravilloso, porque todavía dará más tiempo con esas reglas del juego, oye, hacer un proyecto ganador, ¿no? Presentarse y que podamos obtener esta financiación. Entonces, esto es lo que hemos aprendido, sobre todo en 2021, quizá también primer semestre del 2022. Bien. En el 2022, a ver, ¿qué estamos viendo? A ver, veremos unas cifras en la próxima slide. A ver qué me faltan aquí. Un poquito más. Aquí estamos. Vamos viendo que en el 2022, a pesar de todos estos retrasos, sí es verdad que el plan de recuperación no son solo inversiones, no son solo convocatorias, sino que son también reformas legales, nuevas leyes, nuevos marcos normativos de muchísimos temas. Entonces sí que vamos viendo que por ahora, buena noticia, España va cumpliendo con estos hitos mínimos y, bueno, aquí ven este rectángulo, y ha podido justificar ante la Unión Europea, tal y como estaba previsto desde un inicio, estos hitos, estos objetivos que se han conseguido, y de esta forma van llegando los desembolsos, ¿vale? Por tanto, bueno, no todos son malas noticias, no quiero ni mucho menos transmitir un mensaje negativo, pero sí ser conscientes que, bueno, hay unas partes que avanzan, pero otras que son las que tienen más relación con este diseño de nuevas convocatorias, son las que tienen más retraso, pero bueno, a pesar de eso, sí que es verdad que el flujo de financiación de la Unión Europea hacia España mantiene el ritmo previsto, y esto, pues, sin duda son buenas noticias, porque quiere decir que la rueda sigue girando y que los fondos, pues, van a seguir funcionando, esperemos, sin ningún problema durante los próximos meses, durante los próximos años. En el 2022, pues ya, bueno, un poquito más de avance, como decía, especialmente hemos visto a partir de finales del 21 esta aceleración de nuevas convocatorias. Y bueno, a foto con datos de junio, que quizá un poquito desactualizados, falta el último informe que normalmente, pues ahora a final de año publica Moncloa, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tenemos? Tenemos más de 800 convocatorias. Aquí sí hablamos solo de convocatorias que han asignado más de 10.000 millones de euros, 10.100 millones de euros. España ha recibido 31.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea. Esto implica, pues, un volumen importante, ¿no?, de lo que serían proyectos, expedientes, 28.800 expedientes en todas las administraciones. Y aquí hablamos de administración central, pero también, recuerden, autonómicas, ¿vale? Next Generation no solo son convocatorias gestionadas por los ministerios, organismos estatales, sino que también hay ciertas líneas que se asignan a las diferentes comunidades autónomas, y son las comunidades quienes pueden acabar de perfilar algunos matices de estas convocatorias y repartirlos, publicar convocatoria, hacer la evaluación y posterior seguimiento y justificación, ¿no? Entonces, bueno, también ha implicado a más de 5.500 entidades locales, que a su vez también son beneficiarias
de ciertas convocatorias Next Generation para, pues, por ejemplo, hacer acciones en ciudades, ¿no? Pues, por ejemplo, una convocatoria para la implantación de las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 10.000 habitantes, ¿vale? Muchas actuaciones que son fondos Next Generation específicos para municipios, otras que son para estos organismos públicos de investigación que he mencionado antes, pues para la investigación, planes complementarios para investigación puntera, ¿no? Lo que sería laboratorio, hospitales, grupos de investigación de universidades, pues ellos también son beneficiarios de Next Generation, y la cifra que nos interesa hoy, ¿no? Que son las empresas, donde pues Moncloa nos dice que en junio de 2022 ya 19.000 empresas han sido beneficiarias de Next Generation. Y ojo, digo beneficiarias, pero un paréntesis, esto no quiere decir que ya la financiación haya llegado a sus bolsillos. ¿Por qué? Porque el juego de convocatorias sigue siendo el mismo que teníamos previo a Next Generation. Y existe convocatorias en las cuales está previsto unos anticipos, pero existen muchas otras convocatorias donde no existen estos anticipos. Es decir, presento un proyecto, me dicen, ok, lo vamos a financiar, entonces es la empresa que tiene que realizarlo, y una vez justifica el proyecto, es decir, una vez haberlo realizado, es cuando la administración le asigna le da estos fondos, ¿no? Recibe esta financiación. Con lo cual, bueno, que 19.000 empresas se hayan beneficiado de Next Generation quiere decir que algunas ya habrán visto estos euros en su bolsillo y otras lo tendrán en el papel, pero todavía no lo habrán visto, ¿no? Y es una parte pues importante que obviamente también impacta sin lugar a dudas en las cuentas de todas vuestras empresas. En 2022, ¿qué hemos visto? Bueno, las tendencias que ya barajábamos y las principales, conociendo el Plan España Puede, de lo que ya suponíamos. El gran rey de Next Generation para mí es sin duda la transición energética. Aquellas componentes y políticas relacionadas con la transición energética y que todavía han cobrado más importancia a través del conflicto de Ucrania son sin duda las reinas. Es donde hay más fondos previstos y donde más fondos, pues ya más convocatorias se han ido moviendo a lo largo de el 2022, y prevemos que esto va a continuar sin duda así a lo largo del 2023. Si bien es cierto, es que también surgen retrasos. Por ejemplo, pues existen unos programas que están relacionados con la cadena de valor del hidrógeno. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Pero bueno, a modo de ejemplo, estos programas de hidrógeno que son muy interesantes, que tienen también un interés alto con muchos proyectos que se presentan, estamos a día de hoy, ¿no? A 30 de noviembre del 2022, con que estamos esperando la resolución de la convocatoria que era de los fondos de 2021 todavía. Es decir, todavía a final de año no tenemos la resolución de proyectos que venían a cargo del presupuesto del 21. Y en el 22 había presupuesto reservado y asignado a estos proyectos también de hidrógeno, con lo cual imagínense, si ya estamos en una cifra de 7.300 millones en transición energética y hemos jugado prácticamente solo las cartas, en este caso, de 2021, queda muchísimo. Creemos que, bueno, va a seguir este boom que ya hemos visto desde los últimos meses en este punto a lo largo de los siguientes. Aquí realmente hay un juego muy, muy grande de convocatorias de muchos tipos para financiar muchísimas tipologías de proyectos, algunos muy, cercanos de inversiones para mercado, para implantar directamente soluciones en la empresa que ya se vayan a poner en funcionamiento, y otras que son un poquito más lejanas, que se vayan a centrar en proyectos de investigación y desarrollo. El segundo protagonista, un pasito por detrás, sería la movilidad sostenible, ¿no? Toda esta movilidad sostenible que tiene que ver con ciudades, que tiene que ver con municipios y que tiene que ver con el sector de automoción, que es la apuesta estratégica del gobierno en este caso, ¿no? Para Next Generation, con yo creo que es famoso PERTE-BEC, ¿no? Con el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que es la primera convocatoria en España que tiene una dotación tan elevada de prácticamente 3.000 millones de euros en una única convocatoria.
Esta convocatoria, pues bueno, de hecho ha resuelto, no se han acabado todos los fondos con los proyectos, va a haber próximas convocatorias, luego les haré unas pinceladas, ¿vale? Pero bueno, estos serían los protagonistas, la transición energética, la movilidad y luego ya otras partidas donde ya hay más variedad de tipología de empresas y tipología de proyectos, pero básicamente industria, la digitalización y lo que sería ya muy por detrás, con 1.400, 1.300 millones, las pymes, el emprendimiento, educación, turismo y más de inclusión, agricultura y pesca. Ya van bajando la escala. Aquí. Ahora una foto muy sencilla y tampoco no me pararé en cada uno de ellos, pero sí que es importante, bueno, tener en cuenta que durante todos estos meses han ido apareciendo esta figura de los PERTES, ¿vale? Los PERTES no dejan de ser más convocatorias, pero si bien es cierto que facilita mucho la comprensión de Next Generation porque los PERTES agrupan convocatorias que tienen un objetivo un sector objetivo en común, ¿no? Por tanto, tenemos estas grandes iniciativas sectoriales que se van a traducir en más convocatorias. La del vehículo eléctrico, que la acabo de comentar, la de salud de vanguardia, con un foco muy importante en lo que serían proyectos con hospitales, con organismos de investigación, también con participación empresarial, pero sine qua non que haya esta colaboración con la parte pública. El PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, que es el que he dicho, ¿no? Que para mí es personalmente el rey, ¿no? Ya ven casi 7.000 millones de euros con muchísimas convocatorias en este sentido. El PERTE dirigido a la industria agroalimentaria y ya con unas cantidades más modestas, el de economía de la lengua, el de economía circular y las siguientes slide veré en las siguientes. El naval, para la industria naval, un nicho muy concreto al final productivo de industria. El PERTE del agua, con un foco importante en lo que serían las administraciones locales para lo que sería la digitalización de los flujos, el control del agua, pues, donde vivimos todos. El aeroespacial, pero aquí también un foco muy importante en lo que sería parte pública, ¿vale? Organismos de investigación, participación de España en la ESA, temas de este estilo. Y economía social de los cuidados, muy enfocado a tercer sector, que si hay alguien pues, que también esté asistiendo a este webinar, bueno, pues también tiene unas convocatorias muy específicas que están en el marco de este PERTE de la economía social y de los cuidados. Entonces, estos PERTES serían, lo que decía al principio del webinar, temporada 1 de esta serie de Next Generation. Moncloa ya ha dejado ver, y bueno, y en los medios lo recogen pues muchísimas veces, cuáles serán algunos capítulos de la próxima temporada, que serían los que ven aquí al final de la slide. El PERTE de semiconductores, de los chips, con una dotación increíble de más de 12.000 millones de euros que irían a cargo de esta adenda del plan de recuperación. Es decir, todavía no tenemos nada de la letra pequeña, ni del PERTE de semiconductores, ni del PERTE de descarbonización. Tenemos unas líneas maestras generales que sí que se comparten, pero luego cómo se va a traducir, pues todavía no. Sí que es verdad que en el PERTE de semiconductores hay, pues si no me falla la memoria, prácticamente 9.000 millones de euros que están destinados a buscar por parte del gobierno español pues una inversión para la fabricación de chips en España, ¿no? Y aquí hay pues, un movimiento más de captar inversión extranjera que no tanto convocatorias, a pesar de que también va a haber convocatorias para el desarrollo de capacidades de I+D relacionadas con estos chips. Uy, espera que se ha pasado una slide sin querer. A ver si podemos ir un segundito para atrás. Ay, un segundo. Vale. Aquí una foto de lo que va a venir, ¿vale? De cara a, bueno, vale, muy bien, Alba, ¿no? Has explicado dónde estamos, que no. Vamos a ver, ¿no? De cara a los próximos meses, ¿qué podemos hacer? Sin olvidar el mensaje que daba antes de anticipación, ¿vale? Intentar tener en el radar este portfolio de potenciales proyectos que por parte de vuestras empresas quisierais llevar a cabo, quisierais liderar solos o en consorcio, ¿vale? Aquí
dependiendo del sector y del ámbito, pues hay muchísimas convocatorias a las que vamos a tener durante el 2023. Estas son las más relevantes por importe, básicamente, o que pueden aplicar a más empresas. He marcado en negrita aquellas que van a ser ya pues, próximas semanas incluso. Estamos esperando que antes de que acabe el año se publique una convocatoria relacionada con el PERTE de economía circular, ¿vale? Para proyectos en cualquier sector, en sectores transversales estratégicos, para llevar a cabo proyectos en economía circular. También antes de que acabe el año se va a publicar la convocatoria para cadenas de valor del PERTE agroalimentario y del PERTE naval, más foco astilleros, pero bueno, PERTE agroalimentario abierto a cualquier empresa de la industria agroalimentaria. Aquí pues estamos hablando de consorcios. En economía circular no estamos hablando necesariamente de consorcios, pueden ser proyectos individuales. Vamos a tener oportunidades para financiar proyectos de I+D a través de una nueva convocatoria que se va a redefinir de Cervera, de colaboración entre empresas y centros tecnológicos, y una convocatoria que ya era conocida, que se conocía como Retos, ahora se llama Colaboración Público-Privada, también para financiar proyectos en consorcios, mínimo un partner privado y uno público, para proyectos de I+D. También estamos esperando, pues también antes de que acabe el año, nueva convocatoria para experiencias turísticas, para el ámbito turístico, muy diferente. Aquí pueden aplicar tanto empresas como lo que sería el tejido de asociaciones, bueno, básicamente esto, asociaciones y empresas que quieran llevar a cabo proyectos para diseñar y puesta en marcha de nuevas experiencias turísticas que apliquen a más de una comunidad autónoma. Tenemos abiertas ya en varias comunidades autónomas convocatorias para financiar proyectos de eficiencia energética también en el ámbito turístico, pero en paralelo tenemos abierto permanentemente para cualquier sector líneas para financiar proyectos de autoconsumo de energías renovables. Estamos esperando resolución de estas convocatorias de hidrógeno de cadena de valor, pero ya todo apunta a que primeros meses del 23 vamos a tener la segunda convocatoria del programa de hidrógeno para proyectos pioneros. Esto, pues, todo apunta a que también va a ser esto primer trimestre del 2023. Y, en fin, pues toda esta foto, ¿no? Que como pueden ver aquí, esto es muy completo, me gusta ponerlo para que se entienda, pero es que estamos hablando de muchísimas más convocatorias, ¿no? Y el PERTE de vehículo eléctrico conectado, que si bien es verdad, al ser una convocatoria que tiene una complejidad eminentemente alta, bueno, ya sabemos que va a haber probablemente en verano de 2023 una segunda edición de esta convocatoria de PERTE vehículo eléctrico y conectado, con el remanente de fondos, que hay casi 2.000 millones de euros que no se han todavía asignado para más proyectos, con lo cual, si es verdad que al ser tan complejo es importante que cualquier empresa que tenga interés pues ya vaya haciendo todavía más esta anticipación y ver, oye, con qué proyectos tractores puedo ir, qué proyectos tengo yo y cómo me relaciono y cómo si realmente decidir si vamos o no a por esa convocatoria. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué, no? Después de todo lo que hemos visto. Imprescindibles, a tener en cuenta unos básicos de Next Generation, y es que a pesar de ser fondos europeos, los fondos van a los estados y, por tanto, y aunque quizá pues todavía no lo haya mencionado, los proyectos tienen que estar realizados en España, las inversiones tienen que ser realizadas en España, se van a financiar pues, aquellos gastos de personal o aquellos activos que estén ubicados en España, ¿vale? Aunque sea Next Generation. Si tenemos actividad en otros países, pues aquí habría que acudir a los fondos Next Generation, pues que nuestros compañeros de FI, pues Francia, Italia, Portugal, pues también trabajan, ¿no? Para poner un ejemplo, pero ya con los fondos del otro país, no con los fondos españoles. A tener en cuenta también el efecto incentivador. Es algo muy común que ya teníamos en las convocatorias, y es que pensamos en proyectos que se vayan a realizar hasta el 2026 por ahora, pero en prácticamente cualquier convocatoria no se va a financiar ninguna actuación que ya haya
ya se haya iniciado previo a la solicitud de la ayuda, ¿vale? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si sabemos que un proyecto lo vamos a realizar sí o sí, da igual si voy a tener o no la ayuda, sí que es verdad que es importante informarse sobre las fechas más probables en las cuales se vaya a publicar, porque si empezamos ese proyecto, si empezamos a tener gasto, horas imputadas al proyecto, pues no lo vamos a poder financiar con esta convocatoria pública, con lo cual es tener proyectos preparados de stand-by hasta que presentamos. Normalmente lo más habitual es que sea la fecha de solicitud la que nos marque la diferencia, es decir, podemos esperar hasta fecha de solicitud. Posterior a fecha de solicitud ya podemos iniciar el proyecto si tenemos claro que lo vamos a realizar independientemente del resultado de la convocatoria, pero sí es importante esperar y no empezar antes de tener esta convocatoria. Y por último, el cumplimiento del DNSH, de este principio de no dañar el medio ambiente, que sí que vemos que cada vez hay más atención. Aparte de esto, pues, temas muy generales pero muy importantes, pero tener en cuenta que en muchas convocatorias vamos a estar compitiendo con otras empresas, lo que llamamos concurrencia competitiva. No todos los proyectos se van a poder financiar, a pesar de haber muchos fondos, sigue habiendo mucha competición por acceder a estos fondos, con lo cual intentar encontrar proyectos disruptivos que marquen la diferencia, que sean innovadores y que estén pues lo mejor estructurados, mejor planificados. Si puede ser esta componente de ecosistema, de consorcio, de tener estos cabos atados con todos los otros partners o colaboradores que se van a ver implicados o que van a tener que ver en la puesta en marcha del proyecto, tener todo esto muy atado y que pues al final el objetivo final de Next Generation, ¿no? La recuperación después de la pandemia, que tengan el mayor impacto posible, mayor impacto en varios sentidos, en creación de ocupación, en cohesión territorial, aquellas zonas pues de baja población pues siempre van a tener más puntos, ¿no? Para tener financiación, que se dinamicen las pymes, que sean proyectos que contribuyan a la sostenibilidad y pues en algunos sectores que según la convocatoria se consideran claves, pues bueno, pues también tienen este puntito de impacto. Así que bueno, sobre todo, y acabando con mi intervención, intentar anticiparse lo máximo posible a tener claros qué proyectos queremos o nos gustaría financiar a pesar de no tener todas las normas del juego escritas, porque en algunos casos las tenemos y en otras no las tenemos. Pero bueno, prepararse bien para que en el momento en que aparezca la convocatoria y ahora ya por suerte podemos decir que ya el engranaje va rodando y que, pues como digo, es un constante, ¿no? Y ya solo, como comentaba en la anterior slide, a modo de ejemplo, antes de acabar el año, pues ya PERTE Agro, PERTE Naval, PERTE de Economía Circular, Cervera, colaboración público-privada y experiencias turísticas son convocatorias a modo solo de ejemplo que antes de acabar el año pues ya van a abrir, ¿no? Y estamos pues ya prácticamente cerrando. Así que bueno, sin más, pues esta era lo que había preparado para mi intervención. Así que ahora, si no me equivoco, pues podremos dar paso si tenían habilitado un enlace para hacernos llegar preguntas, si es que las tienen. Francisco, estás muteado. Sí, muchas gracias, Alba, por partida doble. Creo que ha sido muy interesante la sesión, la exposición que has hecho y, como bien decías, pues está abierto el chat de preguntas para que los participantes pues puedan en fin, dejar sus cuestiones y que Alba pueda responderlas. Solo tenéis que También, dejar por las supuesto, preguntas tenéis mi contacto, si no, exacto, también nos podéis hacer llegar sin problema, igual a temas más concretos, ¿no? Sobre alguna línea. Sí, bueno, yo para romper el hielo, ¿no? Tal vez sí que me gustaría hacerte una pregunta con respecto sobre todo a la facilidad o a la accesibilidad, ¿no? de los fondos para pequeñas empresas, ¿no? Bueno, sobre todo esto al principio, ¿no? Se habló mucho, ¿no? De si pues las empresas IBEX 35 pues eran las que al final iban a copar, ¿no? El mayor porcentaje de ayudas. Se habló mucho de ello.
evidentemente en los 2 años que llevamos, ¿no? Pues se ha demostrado, ¿no? Que no son unos fondos dedicados a las grandes empresas. Además, creo que había un porcentaje muy pequeño, ¿no? Que fuera estos proyectos ya como acordados de inicio. Pero ¿qué le dirías tú a una pequeña empresa que tiene reticencias o que tiene dudas pensando que es difícil que pueda llegar a tener acceso a estos fondos? Yo le diría que sin duda, o sea, hay convocatorias que están pensadas por y para las pequeñas y medianas empresas. Y en otras, donde también hay participación de grandes, digamos que están las convocatorias diseñadas para que las grandes necesariamente vayan de la mano en muchísimos casos de estas pymes. De ahí esta parte que yo hablo del puzzle, ¿no? De tener trazadas un poco estas alianzas oye, si tenemos alguna gran empresa, tengámoslas en el radar donde haya la relación suficiente para tener sentido plantear un proyecto, tengámoslos ahí, porque es verdad que va a haber oportunidades, pero hay otras convocatorias donde la gran empresa no entra y directamente también piensen que la gran empresa por reglamento europeo tiene unos porcentajes de financiación mucho más bajos, ¿vale? El porcentaje de ayuda que pueda tener una pequeña o una mediana empresa, con lo cual hay convocatorias que directamente para la grande no son atractivas, pero para una pequeña pues sí que lo son porque podemos llegar a financiar un 50, 60 o un 70% del importe del proyecto. Muy bien, es decir, yo me quedo sobre todo con la última diapositiva, ¿no? Que has mostrado sobre esos conceptos que deben cumplir, ¿no? Es decir, ser proyectos disruptivos, proyectos en los que además la empresa que hace la solicitud tenga una capacidad suficiente para poder desarrollar el proyecto, poder involucrar a otros actores, que además pues tenga un impacto demostrable, ¿no? en ese proyecto. Entiendo que cualquier empresa pequeña, mediana, que cumpla estos conceptos, pues como mínimo tiene esa opción, ¿no? De poder acceder a esos fondos. Eso es, eso es. Muy bien. Bueno, tenemos aquí alguna pregunta. Guillermo nos pregunta si para 2023 se prevén convocatorias para cadena de valor y clústeres valles de hidrógeno, además de la mencionada de pioneros. Sí, pues la respuesta es que sí, sí a todo. Se está esperando la primera, porque es la que he mencionado, ¿no? Será pioneros. De cadena de valor todavía no se sabe y da en este caso que el organismo no ha dejado todavía entrever cuándo va a resolver las primeras convocatorias de cadena de valor, pero está previsto que haya nuevas convocatorias de cadena de valor. Y va a haber la convocatoria también para los valles de hidrógeno, ¿no? En este sentido, sí que para los valles, en un inicio, el mensaje que nos hacía llegar la Administración era que se iba a financiar un único valle. Ahora parece que están hablando de 2, 3 valles y los propios valles que ya pues hay varias iniciativas no público-privadas en marcha a lo largo de todo el territorio, pues están haciendo ciertos movimientos, alianzas, ¿no? Viendo un poco porque realmente todavía no se tiene la información de cómo va a ser la convocatoria, por tanto yo creo que están haciendo esa anticipación de ver, oye, si nos tenemos que aliar, cómo nos aliamos para hacer un gran valle o no, o cada uno por su cuenta, pero también está previsto para este 2023, sí. Muy bien, buena noticia entonces. Nos pregunta Daniel Bosch si hay prevista alguna convocatoria para el mundo del deporte, el sector del deporte. Pues sí, hay alguna, no con unos importes muy altos y ahora de memoria se me ocurre una en concreto que tiene que ver con el turismo deportivo, pero bueno, hay una política del plan de recuperación que es cultura y deporte donde hay previstas algunas iniciativas. Como digo, son quizá pues unas cantidades mucho más modestas que estos ejemplos que he puesto, pero sí que hay prevista también alguna actuación, Muy alguna bien. convocatoria, vaya. Perfecto. Por supuesto, como decías tú antes, también están los contactos, ¿no? En esta presentación, con lo cual cualquiera de los que haya hecho preguntas que quiera profundizar un poco más, pues puede escribirte para solventar esas dudas, ¿no? Nos pregunta José Luis, afirma que ha habido concesiones de convocatorias, o sea, convocatorias de 2001 que se han hecho las concesiones en el 22, pone como ejemplo red.es. Red.es.
Sí, habla de análisis de, bueno, de casi 1000 proyectos presentados y pregunta si es posible que se incremente la dotación presupuestaria, sabiendo que no ha habido convocatoria en 2022. Pues lamentablemente tengo la respuesta y no es positiva. Es verdad, Red.es tenía la convocatoria te refieres al Red.es de proyectos de inteligencia artificial, me imagino, porque es esta famosa que tarda pues, un año en resolver. Era una convocatoria de estas que ya existía, que era un histórico y ya habíamos visto otros años que es un organismo que es bastante lento para la resolución. Y en este caso, con este boom de los 1000 proyectos presentados, pues decidieron no sacar convocatoria en el 22, también porque hubo otras convocatorias en el ámbito de la digitalización. Y contestando a tu pregunta, José Luis, sí que ya sabemos, porque ya tenemos aprobados los presupuestos generales del Estado del 2023, pues lamentablemente vemos que sí que está previsto en el 23 esta convocatoria, pero con un importe pues mucho inferior. Ahora digo de memoria, pero no alcanzaba los 50 millones de euros. Es decir, que es una convocatoria que además, pues desde FIGroup creemos que es muy interesante, muy útil para muchos proyectos, que además te puedes presentar de forma individual, con una gran variedad de tipología, de tecnologías a desarrollar. Pero lamentablemente la esperamos, sí, pero con una dotación inferior. Muy bien, pues estaremos atentos. Nos pregunta Fernanda Corsi, bueno, te agradece la sesión, te agradece la contribución. Quería saber si estos fondos podrían ser accesibles a startups de otros países que no están establecidos en España, pero a las cuales les gustaría establecerse. Es decir, si estos fondos podrían ayudar a traer esos proyectos a España, en su caso, un proyecto de economía circular aplicable al sector de gran consumo. Vale, aquí el punto, y a veces se da esta casuística para startups u otras empresas que quieren hacer esta inversión en España, es imprescindible que para poder acceder a los fondos se haya constituido a la sociedad en España. Es decir, es totalmente imprescindible. Entonces, tiene que ir de la mano, ¿no? Al final de la ampliación, cada empresa, el plan que tenga para implantarse en el país, pero no puede ser, digamos, no puede estar condicionado. Nada, me espero a saber si tendré los fondos para decidir si constituyo. Tiene que ser al revés. Tiene que estar la empresa constituida y si está constituida podemos acceder a los fondos. Amplío yo la pregunta. ¿Tiene que estar solo constituido o tiene que haber empezado una actividad empresarial y tener una facturación mínima, una Aquí cifra de nos lo marcará negocio? la convocatoria, depende de la convocatoria. Ya. Habrá convocatorias donde nos serán más estrictos y nos querrán analizar la viabilidad financiera o nos pedirán garantías, en otras no nos van a pedir garantías y no tendremos que... Siempre habrá que demostrar, en líneas generales, esta capacidad económica de llevar a cabo el proyecto. Entonces, esta capacidad económica, si tenemos un grupo detrás, ¿no? En este caso no aplicaría la startup, pero un grupo que, oye, da apoyo y que puede garantizar que se va a llevar a cabo, ningún problema. Pero lo marcará sobre todo la convocatoria. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Son ya casi las 5, con lo cual, bueno, creo que como un reloj nos plantamos en la hora prevista de finalización del seminario, con lo cual, por mi parte, agradecer a todos los participantes, ¿no?, que su asistencia, tanto a los miembros de las cámaras que han asistido como a miembros de la red de FIGroup. Como decía Alba, pues su contacto aquí también para poder hacer estas preguntas directamente a ella, y desde la Cámara pues quedamos a disposición como siempre a todos los socios o miembros de la red, y también para aquellas empresas a las que les interese pues saber más de nuestra Cámara. Gracias a ti, Alba, también. Creo que ha sido una panorámica muy buena realmente para saber dónde estamos, hacia dónde vamos y qué pueden hacer las empresas para poder acceder a estos fondos y que realmente sirvan para ayudarlas en sus proyectos. Pues muchísimas gracias a vosotros, Francisco, y de la Cámara por invitarnos y por hacer este webinar conjuntamente. Muchas gracias a todos por la asistencia y, bueno, cualquier cosa tenéis nuestro contacto y por supuesto, pues os podemos ayudar en aquello que necesitéis para darle forma a vuestros proyectos. Perfecto, pues muchas gracias y hasta una próxima sesión. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes.